Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta mesa que creo que no tiene muchos precedentes en la Feria Internacional del Libro de Lima, una mesa para conversar o para abrir la conversación acerca de la edición sobre el teatro, sobre las artes escénicas en nuestro país. Esta mesa, como ha dicho la presentadora, la organiza la Universidad Nacional de Arte Dramático, que hasta hace poco era la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático y que antes fue la Escuela Nacional de Arte Dramático, formada en el gobierno de Bustamante y Rivero, justamente con la intención de profesionalizar el quehacer de las artes escénicas. Creemos nosotros que la edición de libros de artes escénicas tiene que ver justamente con eso, con pensar ese sector, con profesionalizarlo, con dotarlo además de brazos, de formas de llegar a la ciudadanía, de generar puentes también con otras disciplinas. Estoy muy agradecida por quienes me acompañan esta tarde. Está con nosotros Roberto Palza, artista, director, dramaturgo y un activador indispensable, muy valorado de las artes escénicas en el sur del país. Dirige el grupo Desierto Picante, que tiene más de 25 años de trabajo artístico y que fue además hace 2 años, distinguido por la Municipalidad Provincial de Tacna debido a su labor pedagógica y teatral. Roberto además dirige el elenco de la Universidad Privada de Tacna y ha publicado la memoria teatral de ese elenco. Su obra, Yupana Place, fue escrita en el 2019 como parte de la residencia Martadero en Cochabamba, Bolivia, y se encuentra disponible para quien quiera leerla en el repositorio de Iberescena, uno de los repositorios más importantes de las artes escénicas en los países de habla hispana. Recientemente, Roberto Palza ha diversificado la línea de trabajo de Desierto Picante, abriendo una librería en Tacna. Buenas tardes, Roberto. Muchísimas gracias por haber venido desde Tacna a la Feria Internacional del Libro y especialmente a este conversatorio. Muy buenas tardes también, Milagros, Percy. Es todo un honor estar con todos ustedes aquí y muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Percy Encinas, investigador especializado en cultura, teatro, literatura y neuroeducación. Diseñó la carrera de artes escénicas de la Universidad Científica del Sur, de la cual fue además su primer director, y actualmente es docente de posgrado de la Universidad de San Marcos y también de la Universidad Ricardo Palma. Percy Encinas investiga y dirige proyectos de la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras. Su trabajo ensayístico se ha publicado en el Perú y en el extranjero. De hecho, uno de sus libros, Entre Fuegos, dramaturgia del periodo de subversión armada y antisubversión, forma parte del catálogo de la UNAE. Hace poco pudimos además ver en escena la obra Guacamayas, que es parte de la otra gran ruta de trabajo de Percy Encinas como dramaturgo y guionista. Gracias, Percy, por estar con nosotros esta tarde. A ustedes, a ti, Milagros, a la UNAE de Lensal, a Roberto, que me da el placer de por fin coincidir en una mesa con él, y a ustedes por estar aquí. Bueno, les decía que esta mesa está dedicada a conversar sobre la edición del libro de teatro, que podríamos de una manera u otra pensar a partir de dos grandes temáticas, ¿no? La dramaturgia y la investigación sobre las artes escénicas. Y entonces quisiera empezar conversando por aquello que es más conocido para digamos, la sociedad nacional, que sería el libro de dramaturgia, ¿no? ¿Cuándo empieza a publicarse dramaturgia en nuestro país? ¿Qué motivaciones impulsan la entrada de la dramaturgia al formato libro? Pienso en una referencia, ¿no? A finales del 19 e inicios del 20, Clorinda Mato publica Imazuma, drama en 3 actos y en prosa. Lo publica en 1892, 8 años después del estreno de la obra. A su vez, en la misma época, Dora Mayer publica El drama de la selva, pero no como libro, sino por entregas en el boletín El Deber Proindígena, órgano de la Asociación Proindígena. También, pocos años después de que se hubiera estrenado, María Alvarado también escribe en la misma época dramaturgia, sin embargo, su obra no es publicada. Entonces, con esta referencia vuelvo a la pregunta, ¿no?
¿Cuándo empieza a publicarse dramaturgia en el Perú? ¿Cuándo tienen ustedes mapeada esa aparición de la dramaturgia en el formato libro? ¿Y qué motivaciones, qué impulsos, qué razones creen que la hace entrar al libro? Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia como director del grupo Desierto Picante, el entorno de la ciudad del sur y también del sur del país, porque de alguna otra manera lo conozco más o menos de manera cercana y porque la invisibilidad de la mayoría de las actividades teatrales que existen en el resto del país fuera de Lima es notoria. Entonces creo que corresponde que también de alguna manera lo represente. Mi primer referente del teatro que yo tenga precisamente se trata de una mujer, Carolina Freire Arias, en 1877. Ella, tacneña, se casó con un boliviano que era emigrado, que era exiliado, y vino a Lima y publicó, hizo una trilogía. María de Bellido es su último trabajo. Ella fue declarada en segundo lugar y muchas veces ha sido reconocida como la primera dramaturga. Y dentro de la generación de mujeres ilustradas, ella inicia el proceso desde Tacna siendo muy joven. Recuerden que en Tacna no tenemos iglesias barrocas, pero tenemos teatros neoclásicos. El más antiguo de 1848, el Teatro Orfeón, del cual estuve 16 años administrando y alquilando como grupo de teatro. Y después creo que hay que recoger la experiencia de Juan Gonzalo Rossi con Carné e Identidad. Hay que recoger la experiencia también del grupo teatral Tacna, de José Giglio, toda la década del 60, del 70. Y en el caso concreto de Desierto Picante, resulta como una cuestión que también escribimos al interior del grupo y en muchas zonas del sur, como una necesidad de ir hacia la memoria, de recopilar toda esa información. Recuerden que el teatro tiene una naturaleza efímera y en consecuencia, desde el momento en que se apaga la luz o hay bajón del telón, inmediatamente se extingue como objeto material. Y hay una necesidad de perpetuar esa experiencia cognitiva que es el teatro en todas sus dimensiones. Y en esa razón hay necesidad de publicar. En el caso concreto de Desierto Picante, hemos publicado desde el año 2007 aproximadamente. Tenemos 7 trabajos publicados. No todos son dramaturgia, algunos tienen otra modalidad dentro del teatro. Y como decía Milagros, recientemente hemos incursionado con el proyecto de una librería dentro de nuestro centro cultural. Es la librería Cuadra 21, que es un punto de venta en realidad, y es más o menos un espacio como donde todos los muebles tienen silla, y entonces antes de la función salen los muebles con todos los libros, y antes de la función se guardan todos los muebles, todo es muy modular, todo muy Mario Delgado como corresponde. Se está publicando también en Moquegua, South del Perú, tiene un programa que se llama Yo Tengo Talento, y es rarísimo que una zona minera en el Perú publique libros de teatro. En Arequipa también se publica mucho y también en toda la región del sur. De eso seguramente ya hablaremos un poquito más adelante. Pero creo que se publica por necesidad. Yo no soy un editor natural, soy más bien un autor que necesita perpetuar la memoria, no solamente suya, sino la de sus demás compañeros, y en ello la necesidad de crear un sello editorial como Ediciones DSP. Muchas gracias por informarnos de eso. Estoy muy contento por saber que Roberto, entre sus múltiples actividades alrededor del teatro, también ha abierto con su grupo una librería. Y eso dice mucho, ¿no? Pero, a ver, la pregunta de Milagros es riquísima, ¿no? Me sobrepasa. No me atrevería a establecer una genealogía, digamos, de la edición de libros de teatro, pero efectivamente ella ha mencionado algunos hitos. De hecho, uno de ellos, una de las obras ha sido reeditada hace poco. Tuve el enorme privilegio de ser invitado a colaborar con un estudio crítico. Estamos hablando de Imazuma, de Clorinda Matt, ¿no? Que además se estrena en Arequipa, ¿no? Y bueno, pero yo quisiera más bien mover un poquito el eje de la pregunta y reflexionar brevemente, en el tiempo que se puede en una reunión como esta, sobre la vinculación entre teatro y escritura.
¿no? Teatro. Yo empecé a hacer teatro saliendo del colegio a finales de los 80 y mi época está marcada por una que no me voy a olvidar nunca, ha menguado un poco, pero todavía se puede notar un poco de una especie de dos culturas. La cultura libresca, la cultura que se vincula al texto, no solo una cultura letrada, ¿no? Sino una cultura literalmente vinculada al texto, que puede haber llegado al teatro a través de la literatura dramática, a través de la lectura de los clásicos, porque estudiaron carreras de humanidades y tuvieron en el programa de la carrera esa necesidad o esa posibilidad de contactar con los clásicos. Casi ninguno de mis colegas y profesores mayores, a los que aprecio mucho, y que ahora son mis colegas, algunos de ellos, casi ninguno de ellos ha dejado de leer a Shakespeare, ha dejado de leer a Calderón de la Barca, a Lope de Vega, con suerte, algunos otros nombres más, pero casi ninguno había visto sus montajes en el teatro, ¿no? Entonces, para más o menos que se den un poquito más de idea de a qué me refiero con que eran como dos culturas. Pero esas dos culturas, de gente que yo apreciaba de un lado y de otro, de literatura y de teatro, se relacionaban con beligerancia, con mutuo menosprecio. A veces no se esforzaban en disimularlo, ¿no? Había una mirada de, no, ellos son, ¿quiénes han venido a ver la función? Por casualidad llegaban a una vez a ver la función, o estaban en una reunión donde le preguntaban, hola, tú eres fulanito de tal, no, voy a tratar de evitar que se me salga un nombre. Sí, yo soy el profesor tal. Y después era, sabe que he hecho una obra, que tengo una obra en cartelera, pero no ha ido a verla, no, ellos son de literatura, no van a ir a esto, ¿no? Y al revés también, ¿no? Oye, pero no has ido a ver a fulano, sutano, la vez pasada te lo he presentado. No, yo he leído la obra, pero está haciendo, no sé, pues, un Hamlet. No, yo ya la leí, me encantaba, ¿no? Porque entonces había un perfil muy interesante, ¿no? Pero también un abismo. Entonces la vinculación, primero que yo, de la que soy testigo, es una vinculación problemática, con unos gaps, unos abismos, unas distancias que iban cada vez haciéndose más profundas. Y entonces, a la gente de teatro, estoy hablando de finales del siglo XX, ¿no? Suena ya bien lejos. Tú no podías pedir a la gente de teatro la posibilidad de que editen el texto. Eras mirado como un tipo de la otra cultura que estaba haciendo infiltración en su campo. Te miraban con indulgencia, como yo era muy joven en esa época, y me miraban como alguien que había expresado una muy buena intención, pero que no era viable, ¿no? Entonces lo que quiero decir con eso es que pensar en que los teatristas, incluso los teatristas más interesantes, incluso los teatristas del mainstream, ¿sí? Eso que se están imaginando, que cuando les decías para de pronto si su experiencia con la dirección, con la docencia, habían pensado en escribirla, miraban. Recuerdo una frase de un gran teatrista que aprecio, que admiro en la tabla, y que me dijo, me agarró el hombro, porque es casi más tan alto como yo, me dijo, mi teatro se defiende en el escenario. Gran frase, me estuvo pensando, qué rico. Pero era la renuncia a la posibilidad de la edición, del texto, Ya sabemos que el teatro, como bien lo ha recordado Roberto, es fugaz, es efímero, es inacible. Eso es el hecho ese, el suceso ese. Pero está en nosotros intentar aproximarnos, siquiera amagar una mínima posibilidad de dar cuenta de ese teatro. Y una manera inevitable, les daba la mala noticia al principio del siglo a mis colegas, es el lenguaje escrito, es la escritura de la obra, sí, pero también de la experiencia. Y eso se liga con la investigación, que es la otra gran línea que ha mencionado Milagros, que también justifica y da mucha razón para seguir pensando en la edición de libros. Y entonces, insisto, no puedo establecer una genealogía de las
ediciones de teatro, pero sí es evidente que hay un enorme vacío en la edición de teatro que ha empezado lentamente a resolverse, y de eso hablaré en la siguiente ronda si me queda tiempo. Efectivamente no hay una tradición editorial vinculado al teatro, ¿no? Pero sí hay momentos interesantes, por ejemplo, Populibros, Scorza. Scorza tiene una mirada muy clara en el lector masivo. Scorza llega a tener tirajes de 500.000, ¿no? Y hasta ahora encontramos las ediciones de Populibro circulando, lanzó a algunos autores, en fin, Scorza, con todas las críticas que sabemos se han hecho, es un editor muy interesante para pensar la edición en nuestro país. Scorza publica 2 obras de teatro, Coyacocha y Romeo y Julieta, que seguramente alguien por ahí habrá encontrado. Curiosamente, a Solari Swain uno tiene que esperar muchísimos años para encontrar el resto de su obra publicada, y ya no por un fondo editorial más o menos establecido, sino por la propia familia. La familia ha editado un volumen este siglo, que recoge el corpus completo de Solari Swain, interesantísimo, que así como Coyacocha muy bien podría entrar a la escuela. Quiero decir, ahí hay una ruta para el lector y hay una ruta entonces para la edición de dramaturgia. Juan Mejía Vaca, que es otro editor importantísimo, ¿no es cierto? Estamos en el siglo XX ya bien avanzado, la segunda mitad del siglo XX ya bien avanzada. Un editor que un editor que se reconoce a sí mismo como agente cultural. Tiene claridad sobre el mercado, tiene claridad sobre la ciudad, la librería y la lectoría en la ciudad, pero es un editor, digamos, que está con los pies más puestos en su rol cultural más que su agencia dentro del mercado, ¿no? Y su catálogo lo que procura es diversificar el libro, la literatura, y Mejía Vaca más bien no va a tocar la dramaturgia, ¿no? Pongo estos 2 casos ya más cercanos en el tiempo, más cercanos en la experiencia nuestra, de nosotros 3 como lectores, formándonos como lectores. Hemos leído los 3 los libros de ambos editores. Entonces pongo estos 2 casos para pensar ¿quiénes son los lectores de dramaturgia? Los 2 han anotado que es necesario recoger esa experiencia efímera, ¿no? No solo para quien hace, para quien construye dentro de la escena, sino también para los interlocutores de quienes construyen en escena, ¿no? Entonces, ¿quiénes en su experiencia son los lectores de la dramaturgia? O la heterogeneidad, ojalá, de lectores del libro de dramaturgia. ¿Qué pasa con estos lectores? ¿Los han visto evolucionar en el tiempo? En fin, ahí las preguntas. Bueno, de alguna u otra manera, cada vez que uno publica un libro va en búsqueda de un lector ideal. Es decir, aquel que finalmente toma la decisión de poder adquirirlo, tener en posesión de él y asumir la aventura de leerlo e imaginarlo, ¿no? Entonces nosotros cuando publicamos, pues lo que queremos es eso, ir en búsqueda de ese autor ideal. Sin embargo, es extraño, normalmente lee teatro quien hace teatro y está en el contexto, pero también quienes se aproximan al teatro y nunca lo han visto. No es raro señalar que en el Perú la tradición teatral todavía es muy embrionaria, no tiene características como en otras regiones del país, como en México, como en Argentina o como Brasil, donde es natural que tú terminas el espectáculo teatral, cruzas la calle y te encuentras con una librería donde está el texto. Y tú vas, lo compras y te lo llevas a casa para revisarlo cuantas veces desees. Y está además en un precio absolutamente económico. También hay una necesidad más allá de la dramaturgia, que es el de la pedagogía teatral, ¿no? Que son aquellos maestros que están en el sistema público, básicamente, o en el sector privado, y no tienen una formación de teatro, tienen una formación literaria o les ha caído la asignatura por las circunstancias que fueren.
y quieren aproximarse y no saben cómo hacerlo. Y es más, la mayoría de veces hay mucha gente que ni siquiera nunca ha visto una función de teatro en su vida. Y estoy hablando de Tacna, estoy hablando de distritos alrededor de la ciudad de Lima, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la persona que quiere aproximarse, porque necesita ir en búsqueda de aquello que le sugiere el texto escrito, del texto publicado, perdón. Porque también yo tengo una fantasía, fíjate, con la edición, que significa construir un libro que logre ejemplificar el acto lúdico, el acto presencial del teatro. Leer un poema es totalmente distinto al del teatro. El teatro debe sugerir una interacción. Hace un rato estaba viendo un librito que era interactivo, pero por un lado de la tecnología están haciendo, que se llama arte cinético, que intente movilizarse a través de un ejemplo, de una página muy particular, etc. Pero yo sueño todavía con un libro en el cual el niño abra el libro, hay una página especial, coja el celular y proyecte sobre la pared de su cuarto imágenes de cómo él se imagina son las escenas y el movimiento escénico. Es decir, la industria también tendría que encontrar un punto intermedio entre la naturaleza del teatro y que el libro pueda expresarlo a cabalidad. Porque si no, entonces simplemente lo vemos como lectura dramática y no como una acción que requiere un movimiento, una presencia escénica, una acción física corporal y sobre todo involucrar al espectador, que puede ser el niño, que puede ser la maestra, que puede ser el hombre o la mujer de teatro que quiere ingresar a ese mundo. También yo quiero cerrar mi comentario en esta pregunta haciendo una relación de lo que decía precisamente Percy para tratar de hilvanar la primera ronda. Efectivamente, por ambos lados, tanto de la gente de teatro como de la gente de la literatura y sobre todo la academia, no se han encontrado. Solo en Tacna, para nuevamente contextualizar mi experiencia, la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman tiene la especialidad de educación en literatura y podría perfectamente publicar. Y hay una tradición poética en Tacna más o menos interesante, especialmente de la generación del 70, con Segundo Cancino, Guido Fernández de Córdoba, etc. Sin embargo, no hay un solo libro publicado a lo largo de más de 40 años que existe esta facultad. Igual pasa en Arequipa, con la Universidad Nacional de San Agustín, que tiene antropología, filosofía, literatura, letras, infinidad de asignaturas en las que muy bien podría existir teatro. Son contados con los dedos de la mano los libros que se han publicado en Arequipa respecto a la tradición arequipeña. Igual pasa con la Universidad en el Cusco, quizás en la Universidad del Altiplano, en Puno, hay una diferencia porque en Puno, no sé qué ocurre, pero publican cantidades increíbles. Recién estuve en la ciudad de Puno con motivo de la librería Cuadra 21 y fui a adquirir libros y encontré una librería de la Municipalidad Provincial de Puno, Gamaliel Churata, se llama la librería, y queda a pasos de la Plaza de Armas. Y allí encontré una librería con más de 10.000 libros editados en Puno. Solo la Municipalidad Provincial, junto con la UNA, la Universidad Nacional del Altiplano, habían publicado más de 100 libros en un periodo de 2-3 años. ¿Qué municipalidad provincial, regional hace eso? Esas cosas ocurren en Puno. Es cierto que quizás la calidad de edición no sea la más premium, sin embargo, están ahí los testimonios. En Tacna, lo que se gasta la gente y los gobiernos regionales y los gobiernos locales, un poco siguiendo la tendencia de la reunión anterior, pues ya saben, es en carnavales, especialmente por cuando hay procesos electorales y hay que hacer publicidad con los impuestos de todos nosotros, ¿no es cierto? Pero pensar en publicar es extraño. Como es extraño que la empresa Sauder Perú publique esta guía de Oscar Naki, quien habla, guía didáctica para la enseñanza del teatro en Moquegua. Es rarísimo, pero no es raro porque en el norte de Chile es muy frecuente que el festival del Psicosur en Iquique, en Antofagasta, la Minera Escondida, financie los festivales de artes escénicas y donde no necesariamente hay un conciliábulo entre el sello editorial con los montajes que se presentan en estos festivales. Qué maravilla. ¿Quién lee teatro? A ver, ¿quién lee y quién podría leer teatro? Yo creo que ahí hay uno, hablando incluso en términos de mercado, hay un supermercado desaprovechado. Es obvio que los que leen teatro son la gente de teatro, que no es poca, La cantidad de escuelas
formales en programas conducentes a grado de bachiller en teatro ya son varias. No solamente la Universidad Católica, la Universidad Científica del Sur, es la UNAI, que hasta hace poco era la ENSAD, es la UPC. Ojo, estamos hablando de una cantidad importante. Y tengo, no lo voy a aburrir con cifras, porque es parte de mi trabajo, tengo rastreadas y mapeadas la cantidad de personas que están ahí. Son comunidades de cientos de personas que sumadas hacen ya algunos miles. ¿Dónde van a trabajar todos ellos? Esa es otra pregunta para otro conversatorio. Pero ahorita lo que quiero decirles es que solamente la comunidad que formalmente está profesionándose profesionalmente en el teatro es numerosa. Dos, por lo tanto ellos tendrían la posibilidad, son lectores de teatro o deberían serlo. Por supuesto que podemos discutir porque me ha pasado de estar como estudiantes que están en tercer, cuarto ciclo y van poco al teatro, ellos mismos van poco al teatro y leen solo lo que les pone el curso, ¿no? Pero ¿quiénes más leen teatro? Deberían leer teatro las personas de literatura, que es otra comunidad. Creo que es una comunidad que ya empieza a ser rebasada en número por la comunidad de teatro, la comunidad universitaria de teatro. ¿Quiénes más podrían leer teatro? El universo, a ver, diagramas de Venn, ¿ya? Conjunto. El conjunto A es toda la gente de teatro. Dentro de ese conjunto hay un conjunto B, que es la que me refería hace un rato, la comunidad universitaria de teatro. Pero el conjunto A es muchísimo mayor. La gente que hace teatro, digamos, de modo independiente, digámoslo, de modo amateur, de modo intermitente, los cientos de grupos de teatro alrededor de la muestra nacional, de las muestras regionales, del motín, del teatro independiente y como quieras llamarlo. Estamos hablando de decenas de miles de personas. Decenas de miles. Tranquilamente podrían ser 20.000 personas, quizá, ¿no? Insisto, muchos de ellos intermitentes. Aquí hay otro enorme mercado, pero hay uno que supera a todos. Lo supera a todos. ¿Cuántas instituciones educativas de educación básica regular hay en el Perú? El dato que yo recuerdo hasta la última vez que lo estudié en el 2019 por trabajo, 108.000 instituciones educativas hay en el Perú. Todas ellas, aunque sea una vez al año, aunque sea por el cumpleaños de la directora, hace una obra de teatro. Todas. Y algunas, más de una. Siempre tienen, ojalá, no todas, una enorme minoría, una abrumadora, ridícula minoría, asignan un profesor preparado para que sea el profesor de teatro en el colegio. El 95% de ellas, no. Le toca al profesor de literatura, al de educación o a quien no tenga las horas suficientes. A él le dice que me han buscado profesores de matemáticas que dicen, ¿cómo puedo hacer? Les voy a recomendar tu libro, mi querido Roberto. ¿Cómo puedo hacer? Porque tengo que este año a encargarme del grupo de teatro y montar una obra. Y yo soy de matemáticas. Entonces, bueno, pero obviamente aceptó y tiene ganas, ¿no? Si hay 108.000 instituciones educativas en el Perú, nos quedan 15 minutos, 108.000 instituciones educativas en el Perú, yo propongo, predeciblemente, que hay más de 108.000 lectores, aunque sea el profesor de cada una de ellas que tiene que hacer el grupo de teatro, que podría leer y debería y tiene la necesidad de leer teatro. Hay que hacerle conocer que hay obras. Y una cosa adicional, a partir de que nos recordaba de los populibros, donde efectivamente se han publicado en su momento 2 obras de teatro. La célebre Coyacocha, no es casualidad que Coyacocha haya sido una de las obras más leídas, conocidas y montadas en las últimas 2 décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI en todas las escuelas de teatro, porque todos teníamos, aunque sea la fotocopia. Esa es una de las consecuencias palpables y físicas y tangibles de que haya sido editada. Pero la otra ha sido, en populibros, un Shakespeare. No vamos a discutir ahora la pertinencia, no está mal, pero creo que tiene que haber programas, así en plural, de edición de teatro nacido de las mentes y las mentes creativas peruanas, de teatro peruano.
Entonces, yo creo que hay un enorme auge de que los factores están más o menos establecidos, de dramaturgia peruana, de literatura dramática peruana, en el Perú desde por lo menos 2006 para adelante, es una buena cantidad, ¿no? Nosotros desde la Facultad de Letras de San Marcos estamos modestamente añadiendo cosas. Tenemos, aquí me permití traer los 2 primeros volúmenes de la colección Escena Imperativa. En este hay 3 obras de teatro, aquí hay 4 obras de teatro, son 5 volúmenes, se viene el tercero, sale dentro de 3 semanas, 5 volúmenes que van a tener alrededor, en total, más o menos 21 obras de teatro breve. Y créanme que estos dos volúmenes, estuve en Arequipa, estuve con colegas de grupos de teatro. Uno puede reconocer cuando la expresión de agradecimiento es cortés o es mucho más allá que solamente lo simplemente cortés. Han agarrado los libros y no podían creer que tuvieran la oportunidad de obras breves editadas en un mismo ejemplar. No podían creerlo. Me abrazaban 2 veces. Porque, claro, es material súper básico para quienes enseñamos teatro. Y sin haber abierto el libro me decía, de seguro aquí voy a coger la obra con la que hago los ejercicios con mis estudiantes y probablemente las que vamos a montar el próximo año. Es falta de oportunidad. Entonces lo que quiero decir para cerrar la respuesta a la pregunta de Milagros es, lectores hay y potenciales y necesitados de ediciones de teatro muchísimos. En nuestra comunidad, alrededor de nuestro, hay que hacer solamente el link entre el libro, que haya lo suficientes, la diversidad editorial requiere incluir este género y hacer el link con ellos. Los dos han coincidido la escuela, la pedagogía, la práctica pedagógica, ¿no? La han situado en sus respuestas. Y he recordado el archivo de Guillermo Ugarte Chamorro, que es un archivo enorme, riquísimo, muy heterogéneo, que está en la Biblioteca España de las Artes, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El archivo de Guillermo Ugarte Chamorro se forma en la segunda mitad del 20 y entre los corpus que tiene hay una gran cantidad de obras para teatro escolar y un agente importantísimo que gestiona, que impulsa, que eventualmente escribe o que motiva la creación de estas obras es Alfredo Macedo Arguedas, que es un maestro que también fue bibliotecario de su pueblo, editor y dramaturgo, puneño, que se traslada a Arequipa y que en 1950 llega a Arequipa para trabajar en las escuelas. Es esa la razón por la que llega a Arequipa y es por eso que la labor que él desarrolla allí por años en escuelas genera este corpus sobre teatro escolar, que es parte del archivo Guillermo Ugarte Chamorro, que comentaba. Pero además, Alfredo Macedo Arguedas publica en 1950 el drama Mariano Melgar. Es publicado por la editorial La Incapota. Recuerdo a Alfredo Macedo Arguedas no solo por el interés enorme que puede suscitar en nosotros la década de 40, incluso desde las décadas, ¿no? Entre 30 y 40, en toda la creación intelectual, ¿no? Vinculada además a la sociedad o dedicada a la sociedad que hay en esa época, sino porque su obra, su trabajo, todo el trabajo de Alfredo Macedo Arguedas me parece para pensar la publicación de teatro hoy, para pensar la pedagogía o la relación entre teatro y pedagogía hoy. Pero su obra, Mariano Melgar, me parece a mí un hito, por 2 razones, solamente pondría sobre la mesa 2 razones. Primero, porque es un drama histórico, y creo que gran parte de lo que se ha publicado es de dramaturgia, es drama histórico. De hecho, en el fondo editorial de ENSAT contamos con un volumen que es el único agotado
y que son las obras completas de Alfonso Santisteban, que justamente escribe mucho teatro histórico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el drama histórico? Sería una de las cosas por las que sitúo a la obra de Mariano Melgar y Alfredo Macedo Arguedas para mí como un hito, y además porque da cuenta de algo que lo que está insistiendo de manera muy inteligente Roberto, y es el circuito del sur, ¿no? Las librerías, por ejemplo, de Puno, el fondo editorial de la Universidad de Puno, que tiene más de 500 títulos y no hay parangón, no hay nada que se parezca como fondo editorial universitario al ejercicio que se está haciendo desde la Universidad del Altiplano. Pero bueno, entonces, para mí, Mariano Melgar, de Alfredo Macedo Arguedas, es un hito en la edición de la dramaturgia en el Perú. ¿Qué hitos reconocen ustedes? Bueno, creo que trataré de ser breve porque creo que nos queda un poco tiempo. Quería un momentito cerrar la opinión respecto de la pasada ronda, en el sentido de que hay un ámbito liminar entre el hombre de teatro y ahora el librero. Y yo reconozco que, si bien es cierto, lo que más se lee, se compra también, se adquiere, son libros de literatura infantil y juvenil, ahí hay un área dentro del teatro que es muy potente y que todavía la industria no lo ha visto. Gran parte de la literatura de teatro infantil y juvenil son un gran segmento, un gran camino por recorrer, y que estoy seguro perfectamente coincide con los intereses también que implica el desarrollo económico para esta industria en el país. Y creo que en el caso de Argentina lo he visto con claridad. Se publica tanto teatro como se publica también novela, literatura, poesía, cuento, relato, más o menos así. Sobre los hitos, bueno, en el caso de Tacna creo que nos quedamos con los me sobran dedos, porque lamentablemente no hay mucha publicación al respecto. Creo que el gran peruanista y tacneñista Guillermo Ugarte Chamorro sí ha publicado, Juan Gonzalo Rose publicó Carné de Identidad, y hay un segundo texto que ha sido publicado por una universidad, una editorial universitaria en Bolivia, creo que es algo relacionado a Ernesto, pero que no tenemos todavía, no nos hemos dado la maña para conseguirlo. Yo quería, si me permites muy rápidamente un minuto, dedicar también al tema de la investigación antes de que nos gane la hora. Este libro se publicó por la Universidad Privada de Tacna y, bueno, nadie quería publicar el libro que nosotros queríamos mostrar. Es una memoria del elenco de teatro de la Universidad Privada los primeros 5 años, ¿no? Es una imagen de Bodas de Sangre de Federico García Lorca por el elenco aficionado de la universidad. Y tuve que hacer nuevos subterfugios y finalmente llegar a la Facultad de Educación y logramos que ingresara un proyecto de investigación. Nos dio un pequeño dinero y con eso hicimos un trabajo de investigación para verificar cuánto había impactado las artes escénicas en la formación integral de los estudiantes universitarios. Y yo decía que en su mochila los estudiantes se llevaban no solamente la experiencia mágica, colectiva de hacer teatro entre jóvenes de diversas facultades, sino que llevaban aprendizaje de trabajo en equipo, expresión corporal, las posibilidades de integrarse con otras muchísimas habilidades. Pero quizás lo más importante de ese trabajo de investigación fue que ellos dijeran que el autoconocimiento fue la experiencia más importante que les había impactado del teatro. Eso se publicó a través de este libro, que no solamente es un libro de quien habla, del autor, sino que recoge todas las perspectivas. Y después de 5 años juntamos a todos los elencos que habían transcurrido. Entonces, una de las obras, Quijote de la Mancha, había 3 Quijote de la Mancha, 2 Dulcineas del Toboso, un Quijote, un Sancho Panza, y hicimos una improvisación, una reunión, un encuentro con todos ellos. Y a partir de ello se hizo una línea de tiempo, dibujos, testimonios, etc. Entonces es un libro de coautoría, en el que está escrito por el conjunto de los estudiantes, y cuyo mayor privilegio fue el autoconocerse a través del teatro. No era la posibilidad de hablar mejor, de expresarse mejor en una exposición, no. Lo más interesante fue autodescubrirse a través de la experiencia escénica. Yo creo que esas líneas son las matrices que hay que seguir avanzando. La literatura infantil y juvenil, desde la perspectiva del teatro, la pedagogía teatral, que es una necesidad en el sistema educativo, y también el teatro
desde la comunidad, desde las comunidades que hacen teatro en nuestro país? Yo no sé cuáles son los sitios, creo que en todo caso ya los mencionaron uno que yo iba a mencionar, que es Guillermo Duarte Chamorro, que además le da el nombre, o le ha dado el nombre a la ENSAT durante todo este tiempo, ¿no? Durante sus casi 80 años de existencia. El otro año cumpliría 80 años de existencia de la ENSAT. Te cambio la pregunta, si no quieres nombrar hitos, ¿a quién te gustaría haber publicado? Ok, no, pero sí te agrego que más bien, no sé si será un hito, pero yo no recuerdo ningún programa sostenido de publicación, además de con muy alta calidad, muy rigurosamente hecha, de investigación sobre teatro y desde el teatro, que lo que está haciendo ENSAT ahora una vez. No sé cuántos títulos son, Milagros, pero yo iba a decir más de 20, 40 títulos desde el 2018. Tuve que ver con el primer libro de ese programa, y el segundo y el tercero, y ahí nomás ya salí de esa organización, pero 40 títulos, del 2018 al 2025. Si la aritmética no me falla, son 7 años. 40 títulos, y casi todos, la gran mayoría de investigación. ¿Quién está editando investigación en el Perú? Investigación sobre teatro y desde el teatro. Una ENSA. Eso ya es un hito. Eso es, de verdad, no porque Milagros esté aquí y sea la que nos ha invitado, la que nos está invitando la UIT. No es por eso. No, yo sé que le invita a la firma. Pero, a ver, es la verdad. Además, esto ya lo he dicho antes. Lo he dicho y lo he sostenido. Y ahí está, es un dato objetivo. A ver, las otras universidades que tienen más de 20 años de programa o casi 20 años de programa, ¿pueden exhibir un catálogo de investigaciones publicadas de esa naturaleza? No, ojalá que pronto. Pero no pueden hacerlo. Cosa chiquita, que puede ser aparentemente frívola, pero no lo es, crean. Tuve, por razones diversas, la suerte de, siendo estudiante, viajar al extranjero a eventos académicos, a festivales, por si acaso colegas literarios, no mis amigos que están aquí, que son ellos sí saben, pero otros colegas literarios, sí. Los festivales de teatro por lo general son acompañados por congresos, sí, hay papers publicados, muchísimos. Hay enormes repositorios donde se produce rigurosamente la reflexión sobre y desde el teatro, desde la práctica misma, desde la praxis teatral genera conocimiento. Dar cuenta de ella exige prepararse especialmente para ello, con las herramientas, los métodos adecuados. Bueno, en esos eventos yo no podía creer que hubiera tanta publicación. La primera vez que vi una feria de libro teatral, no podía creer que era feria de libro teatral y que eran cantidades de stands, cantidades de mesas, miles de títulos. Y lo que ya hizo que yo me cayera sentado es que no solo eran obras, eran libros de investigación, eran reflexiones críticas, eran aproximaciones interdisciplinarias. Con eso me quedo. Algún día, ojalá me alcance vida para ver que tuviésemos un campo en ese camino, como lo mencionó Roberto, lo que ocurre en el campo teatral argentino, en el campo teatral mexicano, un poco menos, pero suficientemente notorio en el campo teatral chileno, en el español, en el estadounidense, en el colombiano últimamente, los últimos 20 años, pero no, yo creo que podría alcanzar gracias al trabajo sostenido que está haciendo ENSAT ahora UNAE y gracias al trabajo que espero que empiecen a ser receptivos los tomadores de decisiones en la Facultad de Letras de San Marcos, desde donde también queremos empezar a hacer, y este año hay posibilidades que empecemos a hacerlo. No solo publicar, con el esfuerzo coordinado entre San Marcos y una organización civil organizada como IVAL y una empresa privada como Editorial Gambirazo, esos triunviratos, esas alianzas son necesarias para empezar a apostar por este campo, y yo agradezco muchísimo a ENSAT por seguir y ahora UNAE por hacerlo. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Yo creo que la mesa, bueno, cada uno tendrá un balance personal, pero creo que hay algunas ideas importantes que han salido. Los lectores potenciales existen.
hay necesidades respecto de la pedagogía teatral, hay necesidad de también generar puentes hacia los nuevos lectores o hacia los lectores de investigación. Hay necesidad de que el teatro como campo de conocimiento y de investigación dialogue con otras disciplinas. Hay además circuitos más específicos, ¿no? No solo el circuito nacional para la circulación de la dramaturgia, de la reflexión y de la investigación sobre las artes escénicas. Existen unos, si se quiere, circuitos macroregionales. En fin, hay una serie de ideas que han sido puestas esta tarde por Roberto Balsa y Percy Encinas, a quienes yo agradezco. Quiero cerrar diciendo dos cosas. Una, que efectivamente el fondo editorial de UNAE, de la Universidad Nacional de Arte Escénico, está por primera vez como fondo editorial en la Feria Internacional del Libro de Lima. Pueden encontrar nuestras publicaciones en el stand 139. Se publica dramaturgia e investigación, ¿sí? Y los precios son de fondo editorial público. Cualquier libro de dramaturgia cuesta 15 soles, cualquier libro de investigación cuesta 20 soles, nadie en la FIL tiene mejores precios que la INSATE. También quiero decir que hay otros fondos editoriales importantísimos ya dedicados al teatro. Roberto Balsa ha traído lo que trabaja desde Tacna. Hay libros importantísimos de pedagogía, libros para teatro escolar, investigación, que creo que es necesario que consultemos con Roberto. Percy Encinas tiene con AIVAL una trayectoria ya de varias décadas y ha empezado a publicar además ya dramaturgia. Creo que ahí también debemos acudir para saber qué está pasando. Hay teatro breve, hay, en fin, Percy va a informarles muy bien, pero están diversificándose. Aquí dentro de la feria está Tienda Teatral, con una propuesta también muy interesante de libro de teatro latinoamericano. Creo que es bueno que sepamos eso. Si se trata de teatro infantil, hay un libro que yo encuentro el deber de dar cuenta de él, y es Blas el zorrito audaz, de Celeste Viale, publicado por Colmena. Entonces, parte de nuestra acción como lectores, como docentes, como investigadores, como gente de teatro, como editora en mi caso, es también pues informarnos, saber e ir a ver todo lo que hay y compartir todo lo que hay. Así que si quieren regalar algo, si quieren regalar un libro, ojalá que sea un libro de teatro. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse quedado esta tarde con nosotros. Que están muy bien.